una situación, perdón, que estamos analizando en conjunto con eh, Luz Loría, la directora de uno de los proyectos de la Fundación Pro Conservación de Primates Panameños. El proyecto se llama Proyecto de Conservación del Mono Cariblanco en Agroecosistemas. Una de los primeros pincelazos, por decir así, de cómo se trabaja no solamente con la vida silvestre aislada o natural, sino también con ya los efectos antropogénicos. Y los más grandes, los monos más grandes, podemos mencionar las dos especies de mono aullador que tenemos, el tecoy vallazuero, y los monos, las dos subespecies de mono araña, aullador de manto, el paliata de Panamá, y hacia abajo del este en adelante, la paliata equatorialis, que es el mono aullador ecuatorial. Tenemos también las dos especies de mono araña, que son estas básicamente las que mayormente son consumidas en la dieta de las poblaciones indígenas de nuestro país. Y fíjense, nosotros tenemos la política de que respetar, por ejemplo, eh, controlar el consumo de estas carnes, de estos animales silvestres. Sabemos que es muy difícil pedirle a alguien que no consuma su subsistencia, ¿no? Pero importante es hacer los controles necesarios para que siempre se mantengan las poblaciones estables. Anteriormente, conocido por estudios de Smith en el 2005, lo más reciente, sobre actividades de cacería, donde los mismos caciques, jefes de las comunidades indígenas, seleccionaban a una persona experta de su villa para que fuera al bosque y se diagnosticara si realmente en ese momento era necesario o era factible cazar a estos animales. Y habían tiempos de veda. Hoy en día estas cosas no se han estado dando, y si seguimos consumiendo a nuestros animales silvestres de forma deliberada, podemos extirparlos y al final extinguirlos. Entonces, es algo que debemos de considerar. Tomando en cuenta entonces los primates humanos, veamos estos papeles ecológicos. En resumen, controlan poblaciones de insectos, y acordémonos de esto, los vectores que ellos pueden estar consumiendo también son sensibles a virus, por lo que son especies centinela, dispersan semillas, polinizan flores, son consumidores primarios, por tanto ayudan a podar los bosques. Ustedes saben que si ustedes tienen un jardín, si ustedes no podan a las plantas, eventualmente esa planta no le va a producir suficientes flores. Es necesario siempre un podador, y ellos, por ser directamente relacionados con los árboles y los frutos, son los primeros que no solamente dispersan y polinizan, sino que podan con sus mordidas, estimulan a las ramas a que se bifurquen y tengan más fructificación el próximo año. Y no solamente eso, en sus movimientos al azar con los frutos, muchas veces dejan caer gran cantidad de frutas que les ayuda mucho a las especies presas del ser humano de subsistencia, como saínos, ñeques, venados, otros animales que no pueden subir y que son importantes para nosotros y también como a nivel ecológico lo son. Alimentan al banco de semillas de los árboles padre y madre. No solamente es bueno dispersar, se necesita quedar un cúmulo de semillas donde está el árbol padre o madre, porque en el momento que la dinámica de bosque hace que ese árbol muera y caiga, los primeros que van a colonizar ese espacio, o gap como se le dice, van a ser sus propágulos, van a ser sus propios descendientes. Entonces necesitan ser dispersados, pero también necesitan que se suelten las semillas cerca de esos árboles de origen. Controlan indirectamente el movimiento de presas, claro, porque si ellos sueltan fruta, ahí va a haber un montón de animales que van a buscar esas frutas. Y si ustedes son observadores y han ido al bosque, sabrán que cuando un mono cariblanco suelta un membrillo, o cuando un mono aullador suelta varios frutos de ficus, si somos muy silenciosos, vamos a encontrar animales relacionados debajo de esos árboles esperando y estimulándose con el ruido que hacen al caer. Es decir, todo está muy relacionado. Controlan indirectamente el movimiento de las presas y también de sus depredadores, y limpian el peso muerto del dosel del bosque, porque ellos tantean las ramas
antes de pasar. Entonces tienen varias papeles o funciones ecológicas que competen incluso al ser humano. Entonces, pero hay que tener claro algo. Nosotros tenemos que tener una percepción de los monos del nuevo mundo, del neotrópico, que son muy diferentes a lo que se inició, ya sea en estudios de etología, como en estudios de primatología en el viejo mundo. Si nos vamos a las costumbres que tenemos actualmente de turismo, aquellas personas que piensan que alimentando a los animales del bosque lo están haciendo bien, créanme que le están haciendo un daño. Primero porque nosotros necesitamos mantener estudios de las poblaciones tal cual ellos lo hacen en su bosque, no debemos alterarles su comportamiento. También son animales estrictamente arborícolas. Y eso cabe resaltar porque muchas personas ven, por ejemplo, algunos monos macacos en la India o en otras partes de su distribución y piensan que así se pueden comportar los monos de nuestra región neotropical. No es cierto. Ellos son estrictamente arborícolas, pueden verse de forma parecida a veces, pero tienen algo también, son animales específicos para las copas de los árboles, tienen algunos cola prensil, pero esa interacción se debe mantener así. King y Manishi, en los 1930, cuando se iniciaba la primatología, estuvo habituando monos para poderlos estudiar a nivel etológico, pero son animales que él observaba para comparar en una región con otras tendencias de comportamiento que él quería observar. Entonces, para él era funcional en ese momento hacerlo, pero estaba iniciando un proceso de estudios. Eso no quiere decir que habituar a un mono en el trópico sea lo adecuado, lejos del ser humano, y estudiarlos con mucho respeto, mucha precaución para no afectarles su ecosistema y poder entender bien cómo ellos la hacen en su bosque y poder aprender de estos animales sin perturbarlos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas personas que están tratando de hacer un turismo habituando a nuestros primates dándoles comida y no es funcional, no es bueno. A la larga le estamos haciendo un daño. Entonces, ese es un tipo de relación de hombre y nuestros primates no humanos que debemos de evitar. Tenemos aquí, yo les estaba haciendo la pregunta de que vieran cuál de esos monos son neotropicales y cuáles monos no son del neotrópico o son del viejo mundo. No sé si lo estuvieron pensando en sus pantallas, pero bueno, por ejemplo, ese de cabeza roja, extremo superior izquierdo, es neotropical, por allí. El otro es un Calitrix, si no me equivoco. Tenemos el de mostacho, también es neotropical, del sur. Tenemos al cariblanco en el centro y el mandril, el superior e inferior izquierdo, perdón, el inferior izquierdo es del viejo mundo. Muchas veces tienen similitudes físicas, pero tenemos que tomar en cuenta cuáles son neotropicales y cómo se comportan en sus ambientes naturales. Entonces, tenemos aquí que los primates humanos, los cambios que ocurren en el bosque. Y yo pongo aquí una investigación que se hizo en el 69, donde hablaba justamente de cómo se había hecho pruebas para saber cómo resultaban tanto monos arañas, monos aulladores de diferentes especies del país. Nuevamente recalco, ya tenemos otro tipo de métodos. No es lo mismo ahora agarrar a un animal y encerrarlo en una jaula y subirlo al árbol para ver cuántas moscas le caen. Ya nosotros hemos pasado esa etapa. Estamos en una etapa ahora donde hay tecnología, donde tenemos hasta tiempo para poder elaborar un método científico más preciso y menos invasivo. Tenemos que tratar de ser lo menos invasivos posibles
para lograr mejores datos. En 1915, reuniones que hizo la compañía Rockefeller cuando fue a India, porque estaban preocupados qué iba a pasar cuando se abriera el bosque del Canal de Panamá. Y eso era porque justamente ellos desde ese entonces relacionaban a que al intervenir el bosque, estamos exponiéndonos a toda esa ingeniería que ocurre dentro de ese bosque. No pensemos en el bosque como un paraíso donde no ocurre nada fuerte. El bosque es un laboratorio y tenemos que respetarlo, tenemos que, antes de cortarlo, entenderlo para poder sacar mayor provecho de ese conocimiento antes que cualquier edificación, cualquier suelo de cemento. Muchas personas relacionan el desarrollo del pavimento con edificios y se olvidan de la importancia que tiene el bosque en general y nuestro ecosistema, y en particular en Panamá, donde el país es muy largo. Cualquier pedacito de bosque que se corte afecta grandemente los movimientos de los animales, las rutas de subsistencia de ellos, y los estamos arrinconando. Pero en un país tan chico y largo, cualquier cortecito influye. Entonces, antes de cortar, a las autoridades, si alguien está escuchando, que por favor tomen más atención a la protección y el estudio de los mismos, la ecología, que se empezó a estudiar. Ahora actualmente ya tenemos muchas herramientas para seguirlo haciendo y mejorar. Entonces, dentro del bosque, como decía, hay miles de reacciones porque ellos están cambiando constantemente. Uno de los estudios interesantes ahora sobre el coronavirus hablaba de por qué se relacionaba tanto a los murciélagos como una de las rutas de conexión con la adquisición de los mamíferos más pequeños que tenemos, y normalmente tienen un ciclo de vida muy corto. Sin embargo, los mamíferos voladores, los murciélagos, tienen una respuesta para eso que vamos a hablar ahora un poquito más tarde. Quizás antes quería mencionar las relaciones de zoonosis, antropozoonosis y animales silvestres siendo consumidos por humanos. Muchas bajas en nuestras poblaciones humanas. Como les decía, todos estos patógenos, estos virus relacionados con pandemias están relacionados a un gran consumo de animales silvestres, pero en desproporción. Y es por esto, el descontrol causa estos efectos. Consumo de chimpancé y de gorilas, que en su mayoría en los lugares donde brotaron estas enfermedades tenían algún tipo de cepa de virus que no había sido de afectación al ser humano, pero con el contacto, con el consumo constante, se han llegado a convertir en HIV, por ejemplo, en SIDA, y han cobrado tantas muertes. Por ejemplo, relación con, vamos a poner aquí, con el consumo de carne en descomposición, de gorilas, mayormente, y que probablemente porque todavía no se ha confirmado científicamente, pero se piensa por la distribución que estos murciélagos estuvieron relacionados como un camino hacia este Ebola virus, ¿no? Que pasa por el torrente sanguíneo y se reproduce. Acuérdense que esos virus están en constante adaptación en los cuerpos de reservorio, y los murciélagos, según los estudios de la Universidad de Berkeley, los murciélagos están constantemente tirando toxinas y reinventando sus tejidos por el esfuerzo que hacen al volar. Y esto hace que ellos se mantengan fuertemente, sin embargo son buenos reservorios. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Si se comen o si se consumen animales que están en malas condiciones ya sea de mal cocidos
incluso que sean mezclar, sobre todo en el tráfico de fauna silvestre y de carne silvestre. Estamos entonces expuestos a estos problemas. Y ojo, no queremos decir que los murciélagos son los responsables de estas causas de muerte o de estas pandemias. Lo que queremos decir es que han sido fuertemente explotados al punto que han llegado a entrar en nuestro sistema de alguna manera cepas nuevas que se han desarrollado con fuerza en esos reservorios y que cuando llegan al organismo del ser humano todavía no ha sido expuesto a estas cepas. Entonces, ¿cuáles han sido las relaciones de pandemia por antropozoonosis en este caso? Para que vean que no solamente son los animales que han sido afectados, nosotros también afectamos. Por mala disposición de las heces fecales, por contaminación de las aguas, nosotros tenemos el virus sincicial respiratorio, la bacteria del anthrax, el virus del polio, el neurovirus, todos que han a veces limpiado completas en la pared, sobre todo en el centro africano. Entonces, no solamente somos nosotros, los animales afectándonos. Entonces, aquí podemos ver compatriotas cunas bailando con un mono. No sabemos cuál era el móvil, pero ellos publicaron, alguien publicó un video de años, y la verdad que es triste, porque, y también es preocupante, y muchas personas se han expresado ante nuestras, digámoslo así, llamadas de atención, se han expresado negativamente porque piensan que estamos tratando de, de, de atacar a los grupos de protesta. Está bien, se consume el animal, pero por favor háganlo con cierto respeto, háganlo con cierta cantidad, de manera que no se extirpen los animales y a la vez pedirles a las autoridades de salud de diferentes países donde me estén escuchando que por favor presten atención. Panamá no solamente consume por los indígenas monos, también se consume mucho armadillo, mucha rata espinosa, muchos saínos, muchos conejos pintados, ñeque, entre otras cosas, hasta culebras. Hemos visto hace poco como rompiendo una exposición a lo que hemos estado hablando, y las autoridades, al igual que los investigadores que estamos aquí en nuestros países, tenemos que ver cómo hacemos para, por protección a nuestros poblados, a nuestros pobladores que todavía tienen la alternativa de comida por subsistencia, cacería, que por favor veamos un poquito más qué están comiendo y cómo lo están eh, haciendo, cuál es la exposición que tienen ante estos virus. Entonces, recordando nuevamente, no le estamos diciendo a las personas que ahora no van a comer nada. Sabemos que hay situaciones difíciles, pero que por favor tengan mucho cuidado, y las autoridades que velen por estas personas también. Y para eso tenemos investigadores en nuestros países, ¿no? Para lograr un entendimiento completo, o lo más que se pueda. Entonces tenemos algunas responsabilidades nosotros como investigadores para conservar y dar vigilancia. Yo, en lo personal, recomiendo que esto debe ser un ciclo infinito,
investigar, educar, monitorear, coaccionar, es decir, trabajar en conjunto con otros y hacerlo en una sola dirección y publicar e innovar, y así sucesivamente. Pero mientras lo hacemos, actualizarnos, prepararnos, aprender nuevas técnicas, leer y hablar con los medios de comunicación para que eventualmente se llegue a dar un mensaje correcto. Algo que se ha dado bastante es que el mensaje a los medios de comunicación a veces va un poco tergiversado y eso lo que causa es un daño grande a la conservación. Necesitamos ser más, hablar más entre los medios de comunicación, los periódicos, las radios, la televisión, las redes sociales, nosotros mismos como investigadores, respetar el sitio donde animales. Y eso le va a dar a las personas que nos escuchan también eh, más seriedad de lo que estamos haciendo. Entonces, es mi mensaje. Y bueno, aquí hay algunas publicaciones que hemos estado haciendo con información y nunca regresábamos quizás a esos sitios, y esas personas tienen derecho a saber qué hemos encontrado, qué es lo que hay allí, y quizás de esa manera promover la protección de esos recursos de vida silvestre. Ese fue el caso, por ejemplo, de la vigilancia nuestra con muertes de monos. Aquí en Panamá hubo muy pocas. Nosotros reportamos 5 muertes a inicio de la estación seca y pensamos que estuvo relacionado a deshidratación, porque esos son monos aulladores que están viviendo en parte del arco seco de la península de Azuero. Pero para ese mismo tiempo, en febrero del 2016, hubo una mortandad de monos aulladores en Honduras, en Ecuador, en otros países. No se puede hacer nada porque no estábamos preparados para esto, y es una de las cosas que podemos mejorar. Podemos hablar con las autoridades de salud y que estas autoridades de salud nos presten más atención para que entre todos podamos prevenir, sobre todo prevenir alguna infectación, algún daño que le puedan causar incluso a las personas que viven cerca. Recordemos que los primates, como había dicho, son indicadores, son especies centinelas. Si algo les pasa a ellos, muy probablemente a nosotros nos viene algo, ¿cierto? Eh, Aquí hay otras publicaciones que se hicieron en Nicaragua de 120 monos aviadores que se encontraron muertos. Nadie supo por qué sucedió. Todavía se trató de investigar, pero hubieron diferentes situaciones en aduana que no permitieron que se evaluaran las muestras de estos animales. En Ecuador, 40 monos también muertos. Entonces nos indican algo, no hay que ignorarlos. Y por otro lado, la mala práctica, que yo entiendo que muchas personas lo hacen porque quieren a los animales y en cierta forma somos altruistas, tenemos buen corazón. Pero por favor, repito, como lo he dicho en otras conferencias, que por favor no le den guineo ni ningún suplemento alimenticio a los animales silvestres, les causa mal, los atrae a la gente, y al atraerlo a nosotros ya tienen desventaja, se hacen vulnerables, fácilmente alguien viene y se los lleva o les hace un daño. Entonces pensemos mejor sobre estas cosas, le cambiamos su dieta. Hay algunos animales que son especialistas, no pueden comer como como cualquier otro ser, su especialización, su dieta de hojas, de frutas, las combinaciones que hacen. Y obviamente son animales que también se ceban, es decir, si les gusta algo mucho, ¿quién no? Si a mí me ponen un pastel y me gusta mucho, sé que no me hace bien, pero voy por él. Lo mismo sucede. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de situación. Y bueno, los casos de electrocuciones también que hemos venido monitoreando y que podemos mejorar.
Fiebre amarilla, dice nuestro querido colega doctor Blas Armien, repite luego en la conferencia de fiebre amarilla. Muchas personas olvidan la pandemia y todo lo que sucedió cuando ya se controla un agente infeccioso, pero siempre debemos mantenernos al tanto y para eso necesitamos equipos, necesitamos personal, necesitamos mantenernos en pie de alerta con la investigación por delante. Entonces, en cierta forma, es una manera de colocarlo. Actualmente, de hecho, ya el Instituto Conmemorativo Borges está haciendo asociaciones con investigadores del Reino Unido para seguir trabajando con esta nueva problemática del coronavirus. Felicidades por ellos y esperemos que otros en otros países discreción con cómo manipulamos a nuestros animales. A todas las personas que trabajan con murciélagos, que por favor se efectivo análisis, que no vayan al campo a exponer a nadie haciendo turismo de forma quizás inocente y podamos tener percance. Es parte de nuestra responsabilidad como investigadores ser disciplinados en estos, ser respetuosos con nuestro bosque, apreciarlo de una manera diferente. Es el lugar de trabajo nuestro. Entonces, en fin, con esta charla, al final, lo mínimo que me gustaría es que se hubiera comprendido un poquito mejor qué es zoonosis, qué ejemplos podríamos dar sobre antropozoonosis, es decir, cómo el hombre ha afectado a algunas especies de vida silvestres por transmisión de parásitos o que un laboratorio natural, imagino que alguien recuerde los animales muy importantes y que nos pueden salvar la vida, como ya lo han hecho anteriormente. Zoonosis, ¿qué variable esperar? ¿Qué debe haber para hallar un salto entre un repertorio y un virus? Digámoslo así, un reservorio más bien y un virus, con una modificación letal en el ser humano. Y con esto yo me despido, sin antes darle las gracias a todos por su atención, disculpando por favor las molestias de toda esta transmisión, pero bueno, aquí estamos y las charlas que vienen más adelante por Aviopa y la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación son excelentes, son específicas ya de vectores, con el doctor Sergio Bermúdez, con el doctor Blas, con otras instituciones o investigadores que quizá van a dar mucha información más específica. Esto fue un preámbulo, zoonosis, antropozoonosis y algunas perspectivas desde la parte mía como director de la Fundación Pro Conservación de los Primates Panameños y coordinador del grupo de interés temático de primates mesoamericanos de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación. Entonces, a todos muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas y si tenemos tiempo para preguntas. Sí, correcto, doctor. Tenemos, en teoría, bastante tiempo. Cualquier persona que desea preguntar, por favor, escríbanos al chat. Por aquí vi una pregunta interesante de parte de la señorita Carol Gutiérrez, donde dice, ¿cuál es el control que tienen los pequeños grupos conservacionistas, mayoritariamente estudiantes, al manipular animales de vida silvestre sin permiso de la autoridad, en este caso Ministerio de Ambiente, ya que manipulan particularmente especies de murciélagos sin ningún tipo de precaución, por ejemplo, contra la vacuna de la rabia, y puede causar muertes? ¿Qué nos puede decir, doctor, referente a esta pregunta? Pienso que es, como hablaba, algo de conciencia personal del investigador principal que está dirigiendo a estos estudiantes, conciencia también de nosotros mismos como jóvenes estudiantes, de cuando vamos a un sitio, tener el respeto a donde vamos a trabajar y con los animales que vamos a trabajar y también leer, informarnos de lo que estamos haciendo para no caer en un error
que puede costarle la vida a una persona. Hay muchos casos que se han dado de transmisión de rabia paralítica y puede causar la muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y también el sentido contrario. ¿Qué podemos nosotros contaminar a esas especies que capturamos? Se tiene que haber una responsabilidad y a la vez quiero recalcar que hoy una ronda de conferencias donde debe haber seriedad desde la cabeza, desde las autoridades que están a cargo de esos grupos o de las empresas que están contratando biólogos para hacer trabajos de evaluación de impacto ambiental también. Eso es muy importante porque se pueden exponer no solamente los murciélagos, las toxinas de algunas ranas, otros animales que también pueden causarle algún tipo de infección a la persona. Entonces, ojo con esto y también recalcar de paso las actividades de turismo que se hagan con mucha seriedad en lo que respecta, porque nosotros no queremos, por querer ganar un dinero hoy, dañar a una población que después no va a existir para las próximas generaciones. ¿Alguien más? ¿Alguna otra preguntita? Ok, doctor, muchas gracias por responder esta incógnita. Aquí surge otra pregunta de parte del joven señor Juan Camilo Montoya Díaz, donde dice, en Panamá hay poblaciones de primates no humanos en asentamientos urbanos. De ser así, se realiza vigilancia epidemiológica en estas especies. ¿Cuáles serían los agentes principales a monitorear? Sí, esa es una pregunta muy buena, porque hasta hace poco es que se ha estado pensando en retomar la idea de la vigilancia a nivel de salud. Nosotros lo vemos en peligro crítico de extinción en zonas donde digamos que detrás del patio de la casa de la persona hay un... Sí, estamos monitoreando a ese nivel. Las cámaras trampa funcionan muy bien para detectar y luego ir a hacer los estudios de monitoreo de grupo. ¿Qué se recomienda? Conteo de individuos por edades, es decir, adulto macho, adulto hembra, juveniles e infantes, y monitorearlo hasta a largo plazo, preferiblemente, para hacer cada cierto tiempo conteo poblacional y recaudar información de dinámica poblacional, porque es importante saber la tasa de mortalidad y natalidad de estos grupos, que son los más sensibles a este tipo de zoonosis que nos afecta también a nosotros. Así que viene siendo esto, y viene siendo también giras esporádicas en sitios donde normalmente no se frecuenta, para también eventualmente capturar información. El Instituto Gorgas, por ejemplo, ha tomado una iniciativa muy interesante, que ellos han utilizado la actividad de ciudadano científico. Ellos entrenan personal del mismo lugar, son, digamos, parabiólogos, y estos parabiólogos con un formulario cada cierto tiempo van a las zonas donde hay monitoreo de ellos, y de esa manera se multiplica y se hace más contundente la observación. Pero es básicamente eso, contar las poblaciones por estructura de grupo, sobre todo de monos aulladores y monos arañas, y llevar un conteo a largo plazo. Todas estas cosas es preferible hacerlas a largo plazo. Perfecto, doctor. Tenemos otras preguntas. Deme un momento. Y dice, ¿qué medidas de control se deben llevar a cabo en los mercados donde existen criaderos de animales silvestres destinados a consumo humano? Sí, es interesante porque de medidas que se deben hacer hay muchas. Empezando por reconocer en una lista cuáles son las especies que son legales y cuáles son las especies que son ilegales, con la ley en mano,
para poder aplicar esa ley oculto, incluso aquí en Panamá, que todo el mundo sabe que montar un plan de vigilancia más fuerte incluyendo las entidades de salud, las entidades del Ministerio de Ambiente y de paso también la de turismo, porque muchas veces lo que se predica difiere de lo que realmente se hace. Un ejemplo claro, y no quiero caer mal aquí con el comentario que voy a decir, pero por ejemplo en el turismo aquí en Panamá se recibe con pantalla grande a los turistas con un video donde hay un mono araña siendo abrazado por un turista. Entonces, este tipo de cosas va totalmente en contra de lo que nosotros, como la persona que ve las dos partes, lo que dice es, estos no se ponen de acuerdo y yo voy a hacer lo que me da la gana. Entonces, estamos haciendo un daño si las autoridades no cooperan con las organizaciones conservacionistas y las de investigación. Pero básicamente es tener un listado quizás, y de hecho también el Ministerio de Salud debería tener normas de sanidad, carnet de sanidad, que yo sé que lo tienen. De Kimberly Williams y Marita ya son mucho más grandes de la ecología poblacional de ellos y mejorar nuestras prácticas de vida en zonas donde hay, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Jerico, en la otra sala, ¿alguien desea preguntar algo? A ver, ¿alguna otra pregunta? Adelante. ¿Usted cree que, por ejemplo, todos estos estudios con primates, ¿usted cree que los estudios de esto, una presión entre los, siento alguna presión que se pueda ejercer en primates? Sí, es cierto, y todo va a depender de prepararnos bien antes de ir al bosque y tener conciencia y ética profesional. Nosotros no podemos ir a un bosque a jugar ni a jugar de científicos. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y del impacto que le estamos causando al animal. Justamente no queremos impactar a ningún animal que estamos estudiando porque no estaríamos haciendo ningún estudio científico de esa manera. Siempre se impacta de alguna forma, pero por ejemplo, si podemos utilizar métodos indirectos de detección, cámaras trampa en dosel, por ejemplo, o en sotobosque, eso ayuda mucho a detectar animales y luego entonces hacer algunas visitas puntuales en zonas, por ejemplo, donde sabemos que estos animales pasan, que son sus caminos ya establecidos, o que encontremos con árboles de interés. Pero obviamente estamos informando para seguir las normas y no impactar. Como que eso es lo que nosotros debemos. ¿Cuántas personas llegaron a uno que es muy y lo está aprovechando la coyuntura, los turistas, los guías, perdón, les gusta ir a darle la palma a algunos para verlo y que todo el mundo vea que hacemos ahí? ¿Cuántas veces se da esa práctica de vida tener, que son turnos, ¿no? Entonces, como guías de turismo, como instructores de selva, digámoslo así, como personas que para armada, también se pero con eso, queremos evitar estudiar a los animales a nuestra conveniencia, sino más bien estudiarlos lo mínimo de impacto posible. Eso es primordial. Listo. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿En la otra sala o en esta? Yo tenía otro comentario con respecto a lo que estábamos mencionando, doctor. ¿Usted cree que sería pertinente? Sabemos que para hacer algunos estudios y trabajar con animales, tenemos que pasar por un comité de ética y tener permiso de colecta de datos, de medio ambiente, etcétera. ¿Pero usted cree que sería prudente hacer otro comité para, o sea, que avale los estudios cuando involucra la manipulación de animales
o cree que podemos reforzar el rol de los comités de bioética en Panamá? ¿Cuál sería su postura ante eso? Bueno, no sé qué, perdón, me avisan para contestar. Sí, sí se escucha. Un error sustancial o relevante para decir. Nosotros estamos ahora empezando con las capturas de mamíferos y lo que se está haciendo, hasta donde tengo entendido, bastante bien. Mis trabajos no involucran captura de primates al momento y trato de no hacerlo porque justamente no quiero estresar a los animales, sobre todo a los animales que están en peligro crítico de extinción bajo la UICN y las leyes panameñas y viviendo en lugares fragmentados. Lo menos que uno puede hacer es no molestarlos con un collar, pero hay casos en donde se necesita. No sé si a nivel de ratones, no tengo conocimiento si hay situaciones de mala ética profesional con manipulación de ratones o con murciélagos. Sí, conozco de personas que prefieren dejar la red puesta e irse a descansar y el día siguiente recogen. Eso obviamente no se debe hacer, debe ser penalizado incluso por la ley, porque es una falta de respeto, como dije, a la vida silvestre y también una irresponsabilidad completa, ¿no? Pero como no tengo entendido si ninguna persona en particular, ningún caso, no te sabría decir. Yo pienso que por ahora lo están haciendo bien. En la universidad se está implementando al momento, están entrenándose y se están implementando las normas para que haya permiso de bioética correspondiente y lo han hecho así por la presión que hay con los artículos científicos. Ahora se ha puesto más presión y la gente necesita, entonces, un cambio puede mejorar el sistema. No sé si alguien tiene alguna otra preguntita. Ok, profesor, aquí de parte de el joven Daniel, pregunta, ¿qué impacto podría tener el COVID-19 en los primates del mundo si llegase a dar un caso de antropozoonosis? Sí, bueno, ya de hecho se ha dado en gorilas, eso ya se ha incluso publicado, hay varias publicaciones que perfilan eso, sobre todo en lugares de cautiverio, ¿no? Zoológicos. Obviamente ha habido afectación. No tengo a mano la información más reciente, pero yo creo que antes de lamentar es mejor prevenir. Entonces, sí es bueno tomar cartas en el asunto y quizás hacer algunos análisis y también medidas de protección. Nosotros, tanto en la FSPP como en el Grupo de Interés Temático de Primates Mesoamericanos y en la Sociedad Latinoamericana de Primatología, vamos a hacer un llamado internacional muy pronto sobre medidas que recomendamos para evitar a toda costa que el COVID llegue a nuestros primates trópicos. Se dio en varios países a la vez. Es probable que los países son los que se podrían hacer un turismo una medida mucho más de lo que y lo malo de todo esto no hay por ahí es su relación que hacer un crédito. La joven Carolina dice, se está presentando en otros lugares del país donde la crisis Manuel, no entendí la primera parte donde dices el problema de, no sé, no entendí qué tipo de problema me estaba preguntando. el problema de la alimentación. Muy bueno a mí el de las tablas, pero hay un montón de puntos donde las personas le están dando comida a los animales. Uno de esos es la famosa isla de los monos en el agua, perdón, en lo que es el canal de Panamá, y ha sido ya advertido a los guías de turismo
Ya se ha hecho una charla de parte mía hacia los guías de turismo que ellos mismos me pidieron, los que son más conscientes, pero lamentablemente aquí el factor económico pues es un problema. Y lo que yo pienso es que los mismos dueños de los hoteles que emplean a estas personas deben de estar vigilantes a que esto no suceda porque se les va a dañar su negocio eventualmente. Ahora mismo Panamá está abriendo puertas al turismo, un turismo muy fuerte que antes no se tenía. Y si nosotros cometemos errores como estos, no vamos a tener una buena repercusión al final como país. No vamos a vernos como algo responsable. Necesitamos evitar esas prácticas, no solamente de la región con la isla de los monos. Hay otras zonas donde también se me escapan los nombres ahora mismo de los lugares, pero donde también se les ofrece comida. Los comederos para aves, bueno, no son malos. El problema es cuando hay muchos. Ese es otro problema también. Cuando hay muchos, ya hay un aumento de recursos falsos. Los animales empiezan a reproducirse, incluso nosotros no estamos midiendo repercusiones de índole poblacional, pero un comedero puede afectar si es recurrente, es decir, que es permanente y que es múltiple, es decir, en muchos lugares de comida. Lo mejor, no darles comida a los animales. Ellos regularán su población dependiendo de la capacidad de recursos que tienen y no por un recurso falso. El día que esa compañía de turismo se va, adiós, pobre de esos animales. Entonces, tipo de problemas como ese y también centros de rehabilitación que realmente no están rehabilitando como deben ser. Esos centros de rehabilitación sí ameritan que la autoridad del Ministerio de Ambiente en conjunto con organizaciones que están diestras en este tipo de situaciones vayan y verifiquen que las cosas se están dando como deben ser. Los centros de rescate no deben de ser dejados en visto, como quien dice. Debemos de darle continuidad y apoyarlos, porque muchas veces trabajan también con las uñas, pero hay que ver cómo se hacen las cosas de mejor manera. Eso es lo que podría decir. Excelente, doctor. Aquí va la siguiente pregunta. ¿Qué opina de la divulgación por redes sociales de sitios donde se encuentran especies en peligro, ya sea por biopiratería, caza ilegal, etcétera? Sí, es otra pregunta muy buena y la verdad vale la pena mencionar, por favor, a todo el que esté trabajando con cámaras trampas. Ya ha pasado varios artículos. El primero que vi fue el año pasado en una revista de investigadores de cámaras trampas, que ellos pedían que por favor se dejara de estar promocionando, entre comillas, a los animales que ellos están capturando. Las cámaras trampas primero se hicieron para cazadores. El científico las está utilizando para para monitorear, para cacería. No queremos promocionar un lugar rico en biodiversidad para que les vayan a dañar su ecosistema o los vayan a cazar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hay biopiratería. Una persona inocentemente sube una foto de un animal que está en peligro crítico de extinción. Y seguramente alguien por ahí dirá, oye, ese animal me interesa, alguien me lo puede comprar. Cosas como estas hay que evitarlas, entonces hay que ser responsables. Las cámaras trampa pueden ser muy útiles, pero tienen una parte que si nosotros las usamos, Disculpe, es doctor. mejor que las usemos con un método Está acabando científico, con un marco teórico. el tiempo. Ok. Sí, entonces, pues muchas gracias a todos y sigan en la próxima reunión de Aviopa, perdón. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Saludos.